En el rincón oscuro de la sala de descanso, dos trabajadores, Pedro y Andrés, compartían un inquietante relato mientras tomaban un sorbo de café caliente. Sus miradas estaban cargadas de intriga y temor, como si la historia que estaban a punto de contarles hubiera dejado una marca imborrable en sus almas. ¿Has oído hablar de Juan Ramírez?, preguntó Pedro en voz baja, mirando furtivamente hacia los lados. Andrés asintió con cautela, recordando los rumores que habían circulado durante mucho tiempo en las sombras de la fábrica. Eran historias sobre un hombre que había desaparecido misteriosamente, sin dejar rastro alguno. Dicen que un día simplemente dejó su trabajo. Algunos creen que se cansó y decidió irse a otra ciudad, pero algo no encaja, susurró Pedro, sus ojos reflejando el miedo. Andrés inclinó la cabeza sintiendo un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Sabía que había más en esa historia de lo que parecía. Según los informes, Juan había estado actuando de manera extraña durante un tiempo. Estaba nervioso, más que nunca. Nadie podía explicarlo, continuó Pedro, su voz apenas un susurro en el aire tenso. Los hermanos de Juan habían reportado su desaparición, preocupados por su paradero desconocido. Pero los rumores hablaban de algo más oscuro y siniestro. Hablaban de sombras y susurros que lo habían consumido. Dicen que hablaba de sombras que lo perseguían, que susurraban palabras incomprensibles en su mente, murmuró Andrés, su mirada perdida en el vacío. El silencio llenó la habitación, solo interrumpido por el zumbido distante de las máquinas. El eco de las palabras flotaba en el aire, tejiendo una red de misterio y terror en torno a Juan Ramírez. Algunos creen que se volvió loco, que la presión del trabajo lo llevó al límite, pero otros piensan que hay algo más en este lugar, algo que lo atrapó y lo consumió por dentro, concluyó Pedro, su voz temblorosa. El relato de Juan Ramírez se había convertido en una leyenda oscura dentro de los muros de la fábrica. Se decía que su sombra aún recorría los pasillos desiertos, dejando una estela de intranquilidad a su paso. Los susurros de su voz resonaban en el viento nocturno y las máquinas parecían fallar de manera inexplicable, como si su espíritu buscara destruir la industria que lo había engullido. Pedro y Andrés intercambiaron miradas llenas de incertidumbre. Sabían que debían tener precaución, que debían ser conscientes de las sombras acechantes y los susurros que flotaban en el aire. La historia de Juan Ramírez era una advertencia silenciosa sobre los peligros ocultos en aquel lugar, una advertencia que no podían ignorar.